Ser Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Don't look for me in the town, I'm not lost in the crowd, I am here at the movies. Bobby's driving his cat, and Steve has a shark that's 30 feet long. I can fly over the cuckoo's nest and come again, 'cause I'm totally crazy. My eyes are wide shut at last. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, saludos a todos y bienvenidos a Sucedió una noche, sumario del programa de hoy. Vamos a hablar de una película que tiene título de número. Hay una peli llamada 8 y medio, de Fellini, y otra llamada Seven. ¿Vas a enumerar un montón de películas que contengan números? No, nos quedamos con 8 y medio, de cuyo estreno se cumplen esta semana 60 años. También vamos a hablar de náufragos atrapados en una isla desierta, de náufragos de cine, por supuesto. ¿Y ahora que somos náufragos? La mala noticia es que vamos a quedarnos aquí, usted y yo, durante mucho tiempo. Charlaremos con el director Alberto Vázquez, flamante ganador del Goya a la mejor película de animación por Unicorn Wars, y en la sección de cine incómodo traemos también esta semana una película española. Mirad qué crimen más feo en la provincia de Cuenca. Cometieron 2 ladrones a eso de las 8:30. El crimen de Cuenca, de Pilar Miró. Tenemos todo listo, así que empezamos. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El pasado miércoles, 15 de febrero, se cumplieron 60 años del estreno de una de las grandes películas de la historia del cine, 8 y medio, de Fellini. Se trata de la película favorita de directores como Martin Scorsese o David Lynch, y el propio Fellini la elegía como la mejor de su filmografía. Es cierto, de toda la filmografía de Federico Fellini, 8 y medio es quizá su película más aclamada, uno de esos films que siempre aparecen en las listas de los mejores títulos de la historia del cine. Bueno, ¿qué nos prepara ahora? ¿Otra película sin esperanza? Una obra maestra en donde se puede apreciar la imaginación y el desbordante mundo creativo del director italiano. Dar un rostro preciso, definitivo, a una serie de personajes que, según el guión, son totalmente aproximativos, etéreos, inexistentes. Su título hace referencia al número que la película ocupaba en la filmografía del director italiano. Fellini había rodado hasta entonces 7 largometrajes y había participado en 2 películas colectivas, lo que en sus matemáticas particulares daba el número de 8 y medio. ¿Se trata de una película de argumento religioso? En cierto sentido. Estaba a punto de explicar que el protagonista ha recibido una educación, como todos nosotros, católica, que le crea ciertos complejos, ciertas dudas. Aunque Fellini lo negaba o lo afirmaba, según le convenía, lo cierto es que 8 y medio es una película de tintes autobiográficos, que aborda muchas de las obsesiones que acompañaron al director a lo largo de su vida. El peso de la religión, el éxito y la fama, la dificultad del proceso creativo del artista. Y usted había querido dejar tras sí una imagen personal, como el cojo deja tras sí una huella deforme.
Qué monstruosa presunción. Creer que los demás podrían beneficiarse con el escuálido catálogo de sus errores. La película no tiene un hilo narrativo claramente definido, saltando sin transición de la realidad al sueño, del presente a los recuerdos infantiles y de lo cotidiano y superficial a la exploración interior de los miedos y deseos que todos ocultamos. Según explicaba Fellini, quería transmitir los 3 niveles en los que vive la mente humana: el pasado, el presente y el condicional, es decir, el reino de la fantasía. En mi película, en cambio, pasa de todo, ya lo verás. Meteré de todo. Hasta un marinero que baile claqué. Marinero! ¡Ven aquí! Voy. Enséñanos lo que aprendiste en América. Anda, a ver, baila, que seguramente te daré un papel. Marcello Mastroianni da vida a un director de cine que descansa en un balneario mientras prepara su siguiente proyecto. Cuido, te he llamado 2 veces. ¿Dónde estabas? Sí, ya lo sé, querida. Perdona, estaba en una reunión con los productores. Una pesadez. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Te va bien la cura? ¿No te encuentras mejor? Sí, yo creo que sí, pero no puedo descansar demasiado. El director atraviesa una crisis creativa y mientras trata de pensar en nuevas ideas para su película, se pierde en ensoñaciones en las que van apareciendo retazos de su infancia, fantasmas del pasado o las diversas mujeres que han marcado su vida. Eres mamá, ¿verdad? Cuántas lágrimas, hijo mío, cuántas lágrimas. Papá, espera, no te vayas. Hemos hablado tan poco, tú y yo. Una de las mejores escenas de la película es precisamente la del harem, en la que el protagonista imagina a todas las mujeres de su vida juntas, peleándose por servirle y adorarle. Por fin has conseguido tener tu harem, Rey Salomón. ¿No era hora? Ya era hora, claro. Metedme en el baño. Durante el rodaje de 8 y medio, Fellini pegó una nota junto al ocular de la cámara en la que decía: recuerda, esto es una comedia. Y es que el director no quería perderse demasiado en elementos dramáticos, ya que la película trata temas muy profundos. Pero uno se pregunta, ¿qué busca realmente el autor? ¿Quiere hacer pensar? ¿Quiere inspirar miedo? 8 y medio aborda la crisis existencial del protagonista y por extensión la de todos los seres humanos. Yo comprendo, hijo, lo que quieres expresar. Tú quieres expresar la confusión que el hombre lleva dentro de sí. Pero tiene que estar claro. Tiene que comprenderse, si no, ¿para qué? La película habla también sobre el propio cine y el conflicto creativo. La angustia que vive Mastroianni es la del creador que siente la presión de tener que deslumbrar al mundo con una nueva obra genial. ¿Una crisis de inspiración? ¿Estás seguro de que es algo pasajero? ¿No será la caída final de un fullero que nunca tuvo inspiración ni talento? ¿Será eso? Fellini decía que era, sobre todo, una película sobre el miedo a no satisfacer las expectativas de los demás, el miedo a no ser realmente lo que proyectamos, y ese miedo es, a fin de cuentas, lo que nos hace avanzar. Creo que el hombre no puede desdeñar el miedo, el temor. Un hombre sin miedo es un hombre estúpido o un robot. El miedo me parece un sentimiento imprescindible para la humanidad. En 8 y medio juegan un papel muy importante los recuerdos de la infancia, y la película tiene su Rosebud particular en unas palabras mágicas y enigmáticas que invaden la mente del protagonista. ¿Es esto? ¿Asa, nisi, masa? ¿Era eso? Sí. ¿Pero qué quiere decir? Unas palabras mágicas que establecen la conexión entre el pasado y el presente del personaje. Ah, pero no olvide las palabras mágicas. Asa, nisi, masa. Asa, nisi, masa. Asa, nisi, masa. Y es que, como nos contó una vez el desaparecido José Luis de Vilallonga, buen amigo de Fellini, el director era un hombre que daba gran importancia a la magia y al esoterismo. Recibía a un señor que se llamaba el Mago di Roma, que era un charlatán de tercer orden, y Fellini se quedaba muy preocupado porque el Mago de Roma le había dicho que tenía que hacer tal cosa y no tal otra. En un principio los productores querían a Laurence Olivier como protagonista, pero dado que se trataba de una historia muy autobiográfica, Fellini impuso a Mastroianni, su perfecto alter ego cinematográfico. Entre los personajes femeninos nos encontramos con la francesa Anouk Aimée. Soy Luisa, tu mujer, no me reconoces. ¿En qué estás pensando? Y también con Claudia Cardinale, que interpreta a la actriz y musa del director. Claudia tiene ofertas de todos los países del mundo.
No puedo retrasarlo más. ¿Qué quieres que le diga? Todavía no ha visto ni siquiera el guión. Dale un par de páginas, una idea. Claudia sabe perfectamente que le tengo reservado un papel precioso, el mejor que ha hecho en su vida. No creo que lo sepa. 8,5 se rodó sin grabación de sonido en el plató. Todos los diálogos fueron doblados durante la postproducción y dado que Fellini era muy amigo de reescribirlos una y otra vez, a veces parecen desincronizados con el movimiento de los labios de los actores, ya que están diciendo algo diferente a cuando los rodaron. En cuanto a la banda sonora, la película mezcla diversas piezas de música clásica con la partitura del compositor habitual de Fellini, Nino Rota. Él me da indicaciones muy precisas, pero también muy contradictorias. Me dice, quiero un motivo alegre, pero que sea triste, un motivo clásico, pero que sea nuevo, un motivo esperanzador, pero también patético. Cuando 8,5 se estrenó, algunos la encontraron demasiado enigmática y embarullada. Vimos la película de Fellini el martes pasado, no es de las mejores suyas. Le falta una estructura coherente, da la impresión de que no está absolutamente seguro de lo que quiere decir. Pero en general fue recibida como una auténtica obra maestra. La película cosechó un notable éxito en Estados Unidos y ganó el Oscar a la mejor película extranjera de 1963, algo que sorprendió mucho al propio Fellini, ya que la consideraba una película muy europea. 8,5 marcó un antes y un después en el cine del director italiano. Con ella se cerraba su cine realista y daba paso a partir de entonces a un nuevo estilo caracterizado por un mundo muy personal, que es a la vez onírico, nostálgico y vitalista. Sus recuerdos están bañados en la nostalgia. Sus evocaciones inofensivas y en el fondo emocionales son reacciones de un cómplice. La influencia de 8,5 se deja notar en películas de otros directores como Recuerdos o Desmontando a Harry de Woody Allen, All That Jazz de Bob Fosse o I'm Not There de Todd Haynes. También se hizo una adaptación de la película a Broadway con el musical Nine, que en 2009 fue llevado también al cine por Rob Marshall. El rodaje empezará dentro de 10 días en Cinecittà, o sea, una semana a partir del lunes. Gracias, maestro, muchas gracias. Esta es nuestra 9ª película juntos. Y no queremos terminar sin mencionar el final de la película, para algunos uno de los mejores finales de la historia del cine. ¡Avanzad, cogidos de la mano! ¡Cogeos todos de la mano! ¡Todos juntos, vamos! La fantasía y la realidad se funden finalmente y todos los personajes que hemos ido viendo a lo largo de la película se unen de la mano y bailan al son de la música circense de Nino Rota. Un final que, según el escritor Carlos Colón, amigo de Fellini, describe perfectamente la personalidad del director. Era extraordinariamente tiránico en el plató y al mismo tiempo extraordinariamente tierno. Y la mejor imagen de él como director sea tal vez precisamente la del final de 8,5, Mastroianni con un megáfono en una mano y un látigo en otro, ordenando el mundo de personajes, de recuerdo, de ensueño a su alrededor. Dejamos a Fellini porque llega el momento de exprimir la memoria cinéfila y tratar de adivinar los 3 títulos que esconde hoy nuestro juego de las películas. Ya sabéis, primero un diálogo y luego su música. Esas son las pistas. ¿Cuántos llegaron ayer en el Estrella de David? 611. Nosotros pensamos sacar esa misma cantidad de esta isla para llevarlos a Palestina. ¿611? ¿Te crees que eres Moisés? Ari, nunca hemos podido sacar de Caragolos a más de 10 o 15 a la vez. Entonces será una nueva experiencia. ¿Que no te gusto? No es eso, señora Robinson. Creo que es usted la más atractiva de todas las amigas de mis padres, se lo aseguro. Me gusta usted mucho, pero... Dios mío, ¿se imagina usted a mis padres? ¿Se imagina lo que dirían si nos vieran ahora en esta habitación? ¿Qué es lo que dirían? No tengo idea, señora Robinson, pero no lo entiende. Ellos me han educado, han procurado que viviese bien. Merecen algo mejor que esto. Creo que merecen algo mejor que el que yo vaya tras la esposa de su socio.
era momento de quedarnos de brazos cruzados y lloriquear como una panda de nenazas. Íbamos a construir un campamento encima de la bañera. Teníamos suficientes animales con los que alimentarnos hasta que bajara el agua. Bueno, vamos con las respuestas para ver qué tal se os ha dado esta semana. La primera película era Éxodo, de Otto Preminger, adaptación al cine de la novela de Leon Uris que contaba la fundación del Estado de Israel, con Paul Newman de protagonista. Su música era obra de Ernest Gold. A continuación, otra película de los años 60, El graduado, de Mike Nichols, con un jovenzuelo Dustin Hoffman y Coran Bancroft haciendo de señora Robinson. La música de la película la compusieron el dúo Simon y Garfunkel. Y acabábamos con quizá la más difícil de las tres, Bestias del Sur Salvaje, una película del año 2012 por la que la niña protagonista, Quebensane Wallis, fue nominada al Oscar a la mejor actriz. La banda sonora de Bestias del Sur Salvaje la compuso el propio director de la película, Ben Seitlin. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Este viernes se ha estrenado la película sueca El Triángulo de la Tristeza, ganadora de la Palma de Oro en el último Festival de Cannes y candidata este año al Oscar a la mejor película. En ella, los pasajeros y tripulantes de un yate de lujo naufragan y deben intentar sobrevivir en una isla. Este argumento nos ha animado a buscar en nuestra enciclopedia otras películas de náufragos atrapados en islas desiertas, y hemos encontrado unas cuantas. Las historias de náufragos en islas desiertas comienzan donde acaban otras películas. ¡Abandonen el barco! ¡Suban a los botes! ¡Que no cunda el pánico, Creighton! ¡Que no cunda el pánico! Un barco naufraga. Las imágenes de olas salvajes y gente ahogándose pronto darán paso a una escena con un día luminoso, en una playa de arenas blancas con palmeras al fondo y un cuerpo que despierta aturdido. ¡Hola! ¿Hay alguien? ¿Alguien me oye? ¡Ayúdenme! En las siguientes escenas veremos al protagonista, o protagonistas si hay más de uno, tratando de hacer fuego, explorando la isla y adaptándose al entorno. Hay que construir una casa. ¿Una casa? Les vemos intentando cazar o pescar y comiendo cocos por un tubo. Los que tienen líquido saben a rayos. Y los otros están secos por dentro. Tienes que cogerlos maduros si quieres que estén jugosos. Y es que las películas sobre náufragos son ante todo historias de supervivencia. No podemos deprimirnos y hacernos las víctimas, ni tampoco podemos esperar que nos rescaten. Pueden tardar una semana, un mes, un año, nunca. Tenemos que aprender a sobrevivir ya. El hombre llevado a su límite en un entorno hostil, haciendo uso únicamente de su ingenio y de sus manos. Me di cuenta de que no debía volver a confiar en la suerte o en el destino, o en alguna intervención divina para sobrevivir, sino solamente en mis propios esfuerzos, como hombre. Las historias de náufragos tienen numerosos referentes en la literatura clásica. La Odisea de Homero, La Tempestad de Shakespeare, El relato de un náufrago de García Márquez. Pero si pensamos en un náufrago de ficción, ya sea literaria o cinematográfica, enseguida nos viene a la cabeza un nombre. Me llamo Robinson Crusoe. El escritor Daniel Defoe creó un personaje inmortal que ha sido llevado numerosas veces al cine. Mientras daba sepultura a mis pobres compañeros, confieso que mis pensamientos se centraban en mi propia alma. No sabía en qué tierra había naufragado, ni en qué país, entre qué gentes, ni si podría soportar una sola noche en aquel lugar. Las películas sobre Robinson Crusoe se remontan al mismísimo Georges Méliès, quien en 1903 rodó la primera sobre el personaje. Pero hay muchas más. El propio Luis Buñuel, en su etapa mexicana, firmó una de las mejores. Mi 11º mes. He pasado los días cazando aves, preparando mis alimentos y haciendo excursiones a mi cerro de observación, desde donde busco ansioso el paso de un barco. En el cine moderno, quizá el náufrago más recordado es el que interpretó Tom Hanks en la película del mismo título. Qué rico el cangrejo. Ya estaba harto de cocos.
La leche de coco es un laxante. Eso es lo que Robinson nunca contó. Robert Zemeckis, director de Náufrago, nos explicaba en su día el gran problema que tienen estas historias. Sí, fue muy arriesgado y un gran desafío. Nuestra mayor preocupación era que el público no se aburriese porque resulta difícil encontrar elementos dramáticos en una isla solitaria y con un solo actor. Ese fue el mayor desafío. Por eso, en las películas, al náufrago solitario casi siempre se le busca un compañero. ¿Cómo te llamas? ¿Qué te parece Hamish? Hamish, como mi hermano. ¿Qué día es hoy? ¿Jueves? No, es viernes. Viernes. Robinson Crusoe tenía a Viernes y el náufrago Tom Hanks a Wilson, un balón de voleibol. Sí, el Dr. Wilson. Fíjate qué gracioso. Mi dentista de Memphis se llama casualmente James Boley. Y es que la vida en una isla desierta siempre es mejor cuando tienes compañía. El impacto destrozó el tren de aterrizaje. ¿Y no va a arreglarlo? Oh, claro, ponemos cola y lo pegamos. ¿Qué tal? ¿No es usted de esos tíos? ¿Qué tíos? Esos tíos, esos que son diestros. Les mandas a la selva con un trapo usado y una navaja y te levantan un centro comercial. No, yo no sé hacer eso, pero sé hacer esto. ¿Le sirve? En la película 6 días y 7 noches, a Harrison Ford le tocaba compartir la isla con Anne Hedge, una mujer a la que no soportaba. Pero hay otros ejemplos más curiosos. Me salvó la vida. No puedo abandonar la isla sin él, ¿comprenden? Moriría sin mí. El niño protagonista del Corcel Negro sobrevivía en la isla con la ayuda de un caballo, y el soldado Lee Marvin tenía que compartirla con un enemigo japonés en Infierno en el Pacífico. Yo solo quiero un poco de agua. Ahí tienes mucha. Ahí de sobra. Para los dos. Dentro de poco vendrán a buscarme. Y si les digo que tú no has querido darme agua, pues estoy seguro de que te arrepentirás. Dame un poco de agua. Aunque sin duda el caso más original en este sentido es el de la película Swiss Army Man, estrenada en 2016. Paul Dano encontraba en su isla un cadáver que no dejaba de tirarse pedos y al que daba vida un Daniel Radcliffe muy lejos del mundo de Harry Potter. ¿Cómo lo has hecho? Puede que los gases se te hayan acumulado por la descomposición. O quizás sea tu alma que te abandona. El náufrago utilizaba estas flatulencias del muerto para impulsarse sobre el agua y escapar de la isla. Me llamo Hank y he estado atrapado en una isla del Pacífico yo solo. Este hombre me ha salvado al borde de la muerte, llevándome como si fuera una moto de agua, impulsado por sus dedos. Pero en las películas de náufragos no solo hay supervivencia, a veces también hay pasiones. ¿Qué estás mirando tanto? ¿Tus músculos? ¿Qué les pasa? Últimamente pareces tonta, ¿eh? Siempre diciendo bobadas así, mirándome de una forma muy rara. No estarás tramando algo, ¿verdad? Los niños protagonistas del Lago Azul crecían y al hacerse adolescentes las hormonas hacían de las suyas. Algo parecido ocurría también en El salvaje anda suelto, una película dirigida y protagonizada por el actor George C. Scott en 1974. Madre, sí. ¿Nos podremos casar cuando yo sea mayor? En este caso se trataba de una familia de náufragos, y cuando el hijo crecía, el joven se sentía consumido por la lujuria por la única mujer de la isla, su madre. No puedo soportar que me mire. Necesita relacionarse con jóvenes como él. Hablas como si fuera tu enemigo. El sexo también era asunto mayor en 3 Survival Island, una película de 2006 en la que un matrimonio naufragaba junto a un marinero. ¿Te gusta? ¿A que sí? Te has propuesto complicar las cosas. Todo lo que puedas, ¿verdad, Jack? ¿Cierto? Me salvó la vida. Sí, pero... Y salvó la tuya, ¿no te importa? Sí, pero es diferente. Una historia parecida nos contaban también en Barridos por la marea, remake americano de una película italiana de Lina Wermüller que Guy Ritchie rodó en 2002 a la mayor gloria de su esposa por entonces, Madonna. Haré que te detengan. ¿Quién? ¿La policía de las arenas? Quiero ese pescado, véndemelo. Te daré $100. ¡200! Está bien, te daré $500 por la mitad del pescado. Si tiene hambre, hágase un pastel. En Barridos por la marea, Madonna era una insoportable ricachona que tenía que compartir isla con un pobre marinero.
Y claro, los roles de clase pronto cambiaban cuando se trataba de sobrevivir. ¡Rápido, mujer! ¡Coge esto! ¿Coger qué? ¡No seas idiota! ¡Coge el pulpo! ¿Qué coño haces? Lo siento, amo. Este asunto del cambio de roles, que también se puede ver en la recién estrenada El Triángulo de la Tristeza, era también el meollo argumental de un clásico de la comedia británica como es El admirable Crayston. En esta película de 1957, una familia de la alta sociedad inglesa naufragaba acompañada de su mayordomo. ¿Qué demonios es eso? Coco, milord. Hemos comido coco al mediodía y por la mañana. Este es en cubos. El del almuerzo, recuérdenlo, era rallado. Pero pronto el sirviente se rebelaba. Milord, esto no es Inglaterra. Es una isla desierta, alejada de la civilización. Si no tenemos cuidado, moriremos todos. Ese no es asunto suyo. De ahora en adelante yo daré las órdenes y usted las obedecerá. No. ¿Qué ha dicho? He dicho no, milord. ¿Eso ha dicho? Cobre un mes de su salario por el despido y no venga a pedirme referencias. No pueden arreglarse solos. Me necesitan. ¿Se sobreestima usted, Creighton? Eso es todo. Puede irse. Y eran los señores los que acababan sirviendo al mayordomo. Cuando se trata de un grupo de personas, sobrevivir en una isla resulta más fácil. Todos debemos trabajar juntos. Sugiero que dividamos a los hombres en grupos y que cada grupo haga su turno para cazar, construir y refinar el aceite. Buena idea. Aunque no siempre. Ahí tenéis, por ejemplo, a los niños del Señor de las Moscas. Si no hubierais dejado que se apagara la fogata, nos habrían visto. Estábamos cazando. Pero eso no era lo que tenías que hacer. No nos han visto por tu culpa. Ya estoy harto. Ni mi banda ni yo tenemos por qué aguantarte. Haré un campamento para mis cazadores y todo el que quiera unirse a mí. ¡Bien! Ya, que eso es una locura. Debemos seguir juntos. Olvídame de una vez. Vamos, chicos, larguémonos del jardín de infancia. La cosa acababa en guerra de facciones. Y hablando de grupos peculiares, ¿qué tal las aspirantes a un concurso de Misses? Hoy es un día emocionante aquí en el BBX. El vuelo 360 va a salir hacia Japón para el concurso anual de Miss Galaxia. En la comedia Miss Naufragio, el avión se estrellaba en una isla desierta y las chicas tenían que sobrevivir dejando a un lado su particular idiosincrasia. Ellos pretenden que vaya a buscar mi comida. Deben estar de guasa. En la vida he tenido que trabajar para ganarme la comida. Yo no sé cocinar nada de nada. Si no hay un tío que me lleve a un restaurante elegante a cenar, yo no como y punto. Otras veces el problema no proviene del grupo en sí, sino de lo que éste descubre en la isla. Es enorme. Capitán, ¿por qué cree que ha crecido tanto? Me gustaría saberlo, Herbert. No fui de mucha ayuda al matarlo. Lo hizo muy bien. Nunca había cocinado un cangrejo así. En el clásico de los 60, La Isla Misteriosa, los protagonistas se encontraban con plantas y animales de tamaño desproporcionado. Luego resultaba que era cosa del Capitán Nemo. Y en otro clásico de aventuras, esta vez de los 70, La Tierra olvidada por el tiempo, los protagonistas naufragaban en una isla llena de seres extinguidos. Parecen pterodáctilos. No puede ser, hace millones de años que se extinguieron. Si no me equivoco, eso es un diplodocus. No queremos olvidarnos del cine español, donde también hay algunas historias de islas desiertas, como el clásico Los Cuatro Robinsones, de Eduardo García Maroto, en la que los protagonistas eran 4 amigos náufragos que en su desesperación se planteaban la antropofagia. Yo creo que Crescencio debía ofrecerse al sacrificio galantemente. Está bastante llenito y administrándolo bien tendríamos para una quincena. Os engañáis de medio a medio. Estoy llenito, pero todo eso que veis es pozo, linfa, que llamamos los galenos, agua, que dicen los hidráulicos. Como veis, a pesar de lo limitado de la premisa inicial, una persona o varias atrapadas en una isla desierta, el tema náufragos da pie a historias de lo más variadas, que resultan también muy aleccionadoras. Por eso, en el caso muy poco probable de que algún día naufraguéis en una isla, siempre podéis seguir las enseñanzas y consejos aprendidos en el cine. Ya lo decía Robinson Crusoe al final de la película de Buñuel. Os dejo estas instrucciones. Época de siembra, cuidado del rebaño y algunos consejos sobre los caníbales que de cuando en cuando vendrán a visitar. Si queréis o no queréis seguir mi ejemplo, es cosa vuestra. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. El pasado sábado por la noche ganaba el premio Goya al mejor largometraje de animación por su película Unicorn Wars y hoy le tenemos con nosotros. Es el director gallego Alberto Vázquez. Alberto Vázquez ya había ganado un par de Goyas en ediciones anteriores por sus cortos de animación y había codirigido otro largo de animación, Psiconautas, Los niños olvidados. Y nos habla de este original film que habla de una guerra entre ositos y unicornios. Pero no se engañen, no es una película infantil, sino un fuerte alegato antibelicista. Los que nos dedicamos a la animación, pues solemos tardar entre 4 y 6 años en hacer cada peli, ¿no? Porque al final, entre que, bueno, buscas la financiación, se hace la preproducción. Nosotros tenemos una característica, que nuestras producciones son de 2 años o 2 años y algo, ¿no? Mientras que en ficción ellos ruedan en un mes, o un mes y medio, en 2 o en 3 semanas, ¿no? Y esa es una gran diferencia, porque quizás nosotros nos parecemos más trabajando, para que la gente lo entienda, a un estudio de videojuegos. Trabajamos en estudios, con software, con ordenadores, ¿no? Somos un montón de gente, varios equipos, ¿no? Y la animación tiene mucho de artístico, pero también tiene mucho de técnico y también de artesanal, porque nosotros trabajamos de una manera súper artesanal, pues para hacer un segundo de un personaje, pues son 12 dibujos, más o menos, ¿no? Y en ese sentido trabajamos como hace 50 años, de manera clásica. Y los procesos se alargan mucho en animación. Es por eso que son películas más caras, más difíciles de hacer y por eso hay menos también. ¡Los unicornios os meterán su cuerno por el culo tan profundamente que os harán vomitar arándanos por la boca! ¡Sois basura! ¡La peor compañía que he visto nunca! Era una historia corta, un cómic cortito, así, de 6 páginas, que hice así por el año 2008, 2009. Después, en el 2012, pues como que decidí adaptar esa historia, ¿no? Al cortometraje Sangre de Unicornio, que es un cortometraje hecho entre 2 personas, a lápiz y acuarela, muy tradicional, y que contaba la historia de 2 ositos que van a cazar unicornios, ¿no? Y me pareció que la idea era buena. Y en el año 2017, pues decidí expandir esta idea del cortometraje, ¿no? Y amplificar la trama y hacer muchos más personajes y decidí mezclar un poco lo que es mi universo como dibujante, como autor, con una historia bélica también, de género bélico, y también con una historia como muy épica y religiosa, ¿no? Por eso siempre que definimos esta peli, pues la definimos como un cruce entre Apocalypse Now, Bambi y la Biblia, ¿no? Es un poco una manera de definir este proyecto, que es un proyecto muy peculiar también, ¿no? Es una historia así muy peculiar y muy contento de haberla llevado a cabo. A ver, ¿qué está ocurriendo aquí? Señor, el recluta Gordy se ha meado, señor. Ha mojado toda la cama de orina. Fíjese. Mire cuánta orina. ¡Oh, Dios, qué asco! No puede ser. ¡Qué repulsivo! A partir de ahora le llamaremos Meón. Yo creo que pocas películas bélicas son probélicas, es decir, no sé alguna en Corea del Norte, ¿no? Casi todas las películas bélicas tienen un alegato en contra de la guerra, ¿no? Esta película bebe como de muchas fuentes, ¿no? Es lo que decía en el libro de Hitchcock, de Conversaciones con Truffaut, ¿no? Hitchcock decía que se puede partir de un cliché, pero nunca acabar en un cliché, ¿no? Y esta película parte un poco es un falso Vietnam, de ositos, ¿no? Por eso hay este personaje que es el sargento, ¿no? Que nos puede recordar al de la chaqueta metálica. ¡Apuntad bien! La mejor manera de matar a un unicornio es atravesar su cuello. Así sufrirán un buen rato antes de morir. Pero yo creo que luego la historia, una vez estos personajes salen del campamento, creo que va teniendo ya su propio camino, ¿no? Porque en realidad esta historia cuenta una historia bélica entre ositos y unicornios, pero creo que la verdadera historia es como una guerra interna entre los 2 ositos protagonistas por el amor de su familia, ¿no? Por favor, nos avergüenzas. Mírate. No eres nada bello. Es solo ansiedad, hermanito. Ya sabes que antes no era así. Antes. Pues ahora no eres para nada bello ni amorosito. Y como estas 2 historias, ¿no? El drama familiar se junta con el drama bélico, ¿no? Y el trauma y el origen del mal. Y vemos la historia por los ojos de Azulín, que es un osito, que es un personaje que es completamente maligno, es un psicópata auténtico, ¿no? El color es bastante arriesgado. A mí, yo como director de arte también, ilustrador que soy, para mí el color ha de ser narrativo.
ha de tener un poder simbólico y expresivo. Mirad el color de mis ojos. Azul, agua marina. El color va con la historia, ¿no? Quizás en el primer acto, que los personajes están en el campo de entrenamiento y la historia empieza como con humor y tal, todo está con colores rosas, fucsias, pasteles, ¿no? Y a medida que se mete en el bosque y la historia se va oscureciendo y se va poniendo peor hacia ellos, pues los colores se van desaturando, van viendo gamas cromáticas cada vez más limitadas. Los flashbacks de Azulín, en donde se cuenta la historia de su familia, son azules. Verás, tengo que decirte una cosa. Es hora de que lo sepas porque ya eres mayor. Mamá y yo nos vamos a separar, ¿sabes? ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Es por mi culpa? Porque están vistos por sus ojos, ¿no? Luego tenemos el libro sagrado, que nos recuerda a una especie de códice medieval, ¿no? Con todo ese tipo de colores dorados, policromados. Ay de quien beba la sangre del último unicornio, pues se convertirá en ser hermoso y eterno. Y así Dios regresará al paraíso perdido. Solo un osito, el elegido, realizará tal proeza. Y al final, pues la batalla final, pues es una especie de combinación súper expresiva entre fucsia, rojo, sangre y amarillos del fuego, ¿no? Entonces al final el color para mí tiene que contar y tiene que ir con la historia y tiene que añadir, ¿no? Y tiene que ser simbólico. Es un poco la idea del color de esta peli. Yo la verdad que el tipo de cine que hago no está orientado a ganar este tipo de premios, ¿sabes? Ha sido como siempre unas gratas sorpresas, ¿no? Para mí la película tiene más vida, ¿no? Es decir, la película va a salir ahora en Japón, en Estados Unidos, ha salido en cines en Francia, en Alemania, etcétera, ¿no? Entonces, para mí la película va a seguir todo un año más y va a tener su recorrido. ¡Enhorabuena, Coco! Has demostrado ser el mejor. La verdad que muy contento, porque al final los Goya son los premios más mediáticos en España, es lo que conoce la gente. Es decir, la gente solo conoce los Oscar y los Goya. Da igual que que vayas al Festival de Cannes o a Berlín o lo que sea, ¿no? Aquí es lo más mediático. Entonces es muy interesante para mí, porque es darle una segunda vida a la película y que se vuelva a hablar de ella. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Could see it at my leisure whenever things go wrong, and I would keep it as a treasure to last my whole life long. Who will buy this wonderful feeling? Esta canción pertenece al musical Oliver, que Carol Reed dirigió en 1968, basado en la novela Oliver Twist de Dickens. La canción la interpretaba Kathy Green, que era quien ponía voz en las canciones al niño protagonista de la película, Mark Lester. Y vamos ya con el último reportaje del programa que, como siempre, nos trae Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta Cine Incómodo. ¡Basta! No estoy dispuesta a consentir inmoralidades en nuestras pantallas. Este espectáculo degradante y depravado ha de terminar ahora mismo. Sexo, violencia, religión, política. ¿Oyes ese silbido? Es una bomba que cae del cielo y va a impactar en 400 cines a la vez. Las películas más polémicas de la historia del cine.
¿Qué tal, amigos? Hoy os traigo una película española. Ya sabéis que la historia de nuestro cine estuvo condicionada durante muchos años por la censura franquista. Fueron muchas las películas que acabaron prohibidas o mutiladas, por no hablar de tantos y tantos proyectos que no lograron salir adelante por su causa y que nos privaron de un cine español que quizá habría sido muy distinto del que fue de haberse permitido. Uno de los directores que más lo sufrió fue Juan Antonio Bardén. Siempre poner en la filmografía las cosas que has hecho, pero las cosas que no has hecho por las razones que sean y que podías haberlas hecho, estabas a punto de hacerlas, esas no aparecen y eso te consume una gran parte de tu vida. La película que os traigo hoy resulta además un caso único, ya que fue prohibida en la democracia, cuando la censura ya había desaparecido en nuestro país. Me refiero a El crimen de Cuenca, de Pilar Miró. Os vamos a resumir cómo fue su caso, pero si queréis saber más, os recomendamos un documental titulado Regresa el Cepa, dirigido en 2019 por Víctor Matellana, al cual pertenecen algunos de los testimonios que vais a escuchar en el reportaje. El 13 de diciembre de 1979, la prensa de Madrid publicaba un anuncio. Queda suspendido el estreno del Crimen de Cuenca, que debería de tener lugar hoy en los cines Proyecciones Albéniz y Carlton, por haber retenido las autoridades administrativas la necesaria licencia de exhibición. Era una película muy esperada, ya que se trataba del segundo largometraje de Pilar Miró, una directora que tenía todos los visos de convertirse en una de las cineastas de referencia en aquellos años de la transición. Me planteaba siempre seguir adelante y tratar de conquistar mi espacio, el mío. Y eso era muy difícil. Lo que aquella escueta nota, publicada en la prensa, escondía era un caso de censura e intereses militares que pronto se convirtió en un escándalo político en toda regla. Un caso que llenó editoriales de periódicos y debates parlamentarios y que a Pilar Miró pudo costarle la cárcel. Padres los que tengáis hijos, hijos que tengáis parientes, parientes que tengáis primos y primos que tengáis suegra. Mirad qué crimen más feo en la provincia de Cuenca cometieron dos ladrones a eso de las 8:30. La película se situaba a principios del siglo XX y contaba el caso real de dos hombres de un pueblo de Cuenca que fueron detenidos por un crimen que no habían cometido. Se declara procesados en este sumario León Sánchez Gascón y Gregorio Valera Contreras, alias Valera, con los que se entenderán las necesarias diligencias. Se decreta su prisión provisional sin fianza y sin comunicación por ahora. Pronto la Guardia Civil se dio cuenta de que había indicios suficientes que señalaban que los dos hombres eran inocentes, pero las autoridades necesitaban encontrar rápidamente un culpable. Ayude a la justicia, León, y la justicia le ayudará a usted. Tengo que saber qué han hecho con el cuerpo. Para obtener la confesión de los acusados, los guardias civiles usaron la tortura. La película mostraba estas torturas de manera muy gráfica. Les arrancaban las uñas, les sacaban las muelas con una tenaza, les colgaban atados a una cuerda por los genitales y otras muchas vejaciones. Y ahora con el cuento, juez. ¡Quieto! ¡Quieto! Pilar Miró era consciente de que las escenas de tortura levantarían polémica, pero nunca pensó que la cosa llegase tan lejos. Joaquín Ruiz Jiménez, futuro defensor del pueblo, era por entonces su abogado. Ella misma dijo que lo que quería era contar una verdad, contar un hecho cierto que había sucedido y que a ella le había abierto las carnes, y quería transmitir lo mismo a la gente. El crimen de Cuenca fue un encargo que el productor Alfredo Matas le hizo a Pilar Miró. Fernando Lara, crítico cinematográfico. Él tenía la ilusión o la idea en aquel momento de que fuera una especie del Expreso de Medianoche a la española, que igual que el Expreso de Medianoche había denunciado cómo eran las cárceles turcas, que de alguna forma en un momento que se estaba poniendo en causa todo el sistema represivo, digamos, dentro de la transición española, quería también hacer una película que tuviera ese impacto. Para entender bien el caso del crimen de Cuenca hay que situarse en el momento que vivía España por entonces. El
político José Bono lo explica en el documental Regresa el Cepa. La Constitución era del 78, llevábamos un año. Había miedo a que determinados sectores de la policía política del franquismo pues pudieran actuar en contra del recién nacido régimen de libertades. Adolfo Suárez presidía un gobierno de UCD muy inestable, formado por reformistas del antiguo régimen, y no todas las leyes que debían derivar de la Constitución recién aprobada se habían desarrollado todavía. El franquismo estaba aún muy vivo e influía notablemente en la vida política. Él y sus mangantes electorales. Pero en las próximas elecciones ya veremos. Gregorio, que si ganamos los conservadores es porque Dios lo quiere. A pesar de todo, la censura se había eliminado y al lado de películas de tipo político, en el cine español todavía arrasaba el cine de destape. Dígame de qué me acusa, se equivoca usted, señor. Dígame de qué me acusa, se lo juro, no fui yo. Para que una película se pudiera distribuir, el Ministerio de Cultura debía otorgar la licencia de exhibición, algo que desde la desaparición de la censura se había convertido en un trámite automático. Sin embargo, con el crimen de Cuenca se pusieron nerviosos. En el ministerio temían la reacción de la Guardia Civil, que en aquellos días había recibido varias acusaciones de tortura por parte de ETA y de Amnistía Internacional. Fernando Lara otra vez. Por un lado, debilidad UCD. Por otro lado, un ejército que conservaba de manera fundamental los resabios y el espíritu franquista y que creían que aquello era una ofensa inaceptable. En medio, una pobre película que se llevó bofetadas de todas partes. Así que se dictó la suspensión del estreno que oíamos antes y se puso el caso en manos del fiscal general del Estado, que a su vez habló con la Guardia Civil. Emeterio Díaz, autor del libro Golpe a la Transición, el secuestro del crimen de Cuenca. El día 10 de diciembre, que es lunes, va a verla un teniente coronel de la Guardia Civil. Este teniente coronel ni siquiera ve la película. Directamente pide ver los rollos 3 y 4 donde están las torturas. Con lo cual le da igual el contexto de la película, simplemente va al plano. Y efectivamente también considera que la película es intolerable y que hay que hacer algo contra ella. De esta forma, el 2 de febrero de 1980, el Juzgado Militar Permanente ordenaba el secuestro de la película. Se decreta el secuestro de la película cinematográfica El crimen de Cuenca, original y todas las copias, librándose, para que tenga su debido efecto urgentemente, los oportunos mandamientos a los Ministerios de Cultura y de Interior. Juzgado Militar Permanente número 5, Capitanía General de la Primera Región Militar de Madrid. Pilar Miró y El crimen de Cuenca eran portada en todos los periódicos, pero casi nadie había podido ver la película del escándalo. La presión social es tremenda, todo el mundo pide sangre. No hay un solo testimonio directo. Pero ya hay muchos que hablan del asunto como si lo hubiesen visto desde la primera fila de platea. No obstante, había unas cuantas copias que habían burlado el secuestro. Con ellas se hacían proyecciones privadas a las que asistían políticos y periodistas. Lo contaba el desaparecido Diego Galán, por entonces crítico cinematográfico del País. En mi casa se hacían proyecciones privadas y pasaron por ahí toda la gente que invitó a Pilar, ¿no? Y yo me decepcionaba realmente con los comentarios que hacían. Muchos de ellos justificaban la censura. Es que te has pasado, Pilar. Es que, joder, es que esto es mucho. No se ponían a defender la película, a defender la libertad de expresión. Otra copia no requisada fue la que se utilizó para presentar la película en el Festival de Berlín, donde fue muy aplaudida. Aquello molestó bastante a las autoridades militares y pocas semanas después, Pilar Miró era procesada. Se me pedían 6 años de prisión militar. Para todos los efectos, la autora era yo. El productor no existía, los guionistas no existían y ni siquiera la verdad existía. El caso del crimen de Cuenca se convirtió en un escándalo político cuando la película fue también el centro de un encendido debate parlamentario. La oposición, con un Felipe González y un Alfonso Guerra en plena efervescencia, acusaba al gobierno de ceder ante el miedo a los militares. Adolfo Suárez se sentía acorralado. Joaquín Ruiz Jiménez. Lo que les dijo personalmente a ellos, a sus ministros, es que lo que debían de acelerar eran los trámites en el Congreso y en el Senado para que definitivamente se aprobara una modificación de la ley de la jurisdicción militar y que se introdujera en el Código Penal ordinario esas funciones que hasta ahora estaba desempeñando la justicia militar y que a partir de ese momento debían de pasar a la jurisdicción civil. Mientras en las calles la opinión pública debatía sobre los límites de la autoridad militar y la necesidad de acelerar las reformas, la justicia seguía su ritmo. Lamentablemente la justicia es muy lenta, demasiado lenta. Pero usted no se preocupe, señora. Por fin el Congreso aprobó una reforma del Código Militar.
A partir de entonces, el delito de injuria seguía existiendo, pero solo era condenable si el que lo profería era un militar. El caso pasó así a la Audiencia Provincial de Madrid, que en marzo de 1981 dictó su resolución. Se ha sobreseído el sumario, señor diputado. No hay pruebas de que haya habido delito alguno. De manera que esos hombres son inocentes ante la ley. Como si desde el principio hubiera habido un paralelismo entre ella y los personajes de su película, Pilar Miró quedó libre y sin cargos. El crimen de Cuenca se estrenó el 13 de agosto de 1981 y fue un éxito arrollador. Su recaudación en España superó aquel año a películas como En busca del arca perdida, El lago azul o Aterriza como puedas. Pero a pesar del éxito, Pilar Miró siempre arrastró una amargura y un temor: que se viera la película como un fenómeno social o político, y no como una cinta que contaba una historia para la reflexión. Pocos años antes de su muerte, en 1997, antes de la proyección del Crimen de Cuenca en una televisión, la directora todavía declaraba: con el paso de los años, espero que ya las nuevas generaciones, incluso las personas que puedan tener la oportunidad de verla, la juzguen en sí misma y sin tener demasiado en cuenta aquella tremenda historia que creo que jamás se volverá a repetir. El caso real que contaba el Crimen de Cuenca, también conocido como Caso Grimaldos, en realidad no sucedió nunca. Años después, la persona supuestamente asesinada, José María Grimaldos, alias El Cepa, apareció con vida. Al parecer, se había ido del pueblo sin decir nada a nadie, y todos pensaron que había sido asesinado. ¡Me dio un amarruto y me largué! ¡Yo no sabía nada! Los dos condenados por el supuesto crimen pasaron en la cárcel más de 12 años hasta que fueron indultados. El juez instructor del caso ya había fallecido para entonces, pero otros responsables del error judicial fueron procesados. Entre ellos estaban varios guardias civiles, 2 forenses y un ayudante judicial. Todos ellos fueron absueltos. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Pues esto se ha terminado. Elio Castro y Antonio Martínez hacemos Sucedió una noche, con Laura Martínez a cargo de las redes sociales, donde nos podéis encontrar durante la semana. La versión que cierra hoy el programa corre a cargo de Astrud Gilberto y Stan Getz, que interpretan en directo y en clave de bossa nova la canción ganadora del Oscar en 1945, It Might As Well Be Spring, perteneciente a la película La Feria de la Vida. Y nada más, hasta la semana que viene. I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I have spring fever, but I know it isn't spring. I'm as starry-eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. Why should I have spring fever when I know it isn't spring? I keep wishing I were somewhere else, walking down a strange new street, hearing words that I have never heard from a man I've yet to meet. I'm as busy as a spider spinning daydreams. I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud or a robin on the wing, but I feel so gay in a melancholy way that it might as well be spring. Oh, that it might as well be spring.
strange new street, hearing words that I have never heard from a man I'm yet to meet. I'm as busy as a spider spinning daydreams. I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud or a robin on the wing, but I feel so gay in a melancholy way that it might as well be spring. Oh, that it might as well be spring. Cadena SER. La radio.